De vuelta en Todo es Geopolítica, aquí en Negocios Televisión, con Abu Donji, Antonio Alonso y Ezequiel Vistoletti analizando la actualidad internacional. Vamos a hablar también de ese alto el fuego alcanzado hace 48 horas entre Israel y el Líbano, entre Israel y Hezbollah en el Líbano, que entró en vigor ayer de madrugada, y ya hay primeros visos de que Israel no está cumpliendo con el alto el fuego. Leíamos que las propias fuerzas de defensa de Israel han anunciado que sus fuerzas han lanzado un lanzacohetes, han atacado un lanzacohetes de Hezbollah en el sur del Líbano. Dicen que su presencia allí violaba el acuerdo. ¿Cuánto de débil es este alto el fuego y qué trascendencia va a tener? Porque al principio parecía que era una muy buena noticia, pero ahora esa trascendencia parece que se está diluyendo, Antonio. Sí, bueno, vamos a ver, a todos nos pilló por sorpresa. Yo creo que ya lo hemos, no sé si ha sido Abu o Ezequiel quien lo ha comentado antes, que ha sido para todos una sorpresa, una agradable sorpresa, bien. Pero yo creo que en el fondo cualquier analista, por muy mínimamente informado que esté, pues no puede dejar de pensar, a lo mejor es que somos de tendencia muy negativista o muy pesimista, pero no podemos dejar de pensar que esto no deja de ser un ganar tiempo, ¿no? Un ganar tiempo para algo mayor. Y esa es la sensación, por lo menos, que yo tengo, ¿no? ¿Cómo es posible que enemigos que hay que ir hasta la muerte contra ellos, hay que ir destruirlos al máximo, porque esa es su narrativa, tanto en un lado como en otro, después de promover ese discurso de odio en sus respectivas audiencias, pues ahora resulta que de la noche a la mañana pues hay que parar y a lo mejor hay que entenderse y no sé qué. No estamos en esa dinámica. Para que se me entienda, yo creo, para que se me entienda, no estamos en la época de Yasser Arafat e Isaac Rabin. Eso ya pasó, esa época ya pasó y estamos en una dinámica totalmente distinta. Hay que tener en cuenta que Netanyahu pues ve peligrar su puesto, entonces un incentivo más para volver a la carga, a la guerra. Netanyahu no ha devuelto a los rehenes a sus casas, por lo tanto más inestabilidad interna. Es decir, yo desde el punto de vista de Israel no le veo ninguna ventaja. Y es más, la única ventaja que veo es, o lo único que puede vender es, bueno, si ahora paramos la guerra, porque este es el deseo de muchas personas que son pro-israelíes con las que yo hablo, de bueno, ya hemos matado a Nasrallah y en fin, ya hemos hecho una respuesta a Irán, les hemos respondido y entonces ya nos quedamos a gusto y ya hemos acabado la guerra, ¿no? Entonces ahora queda como que, por lo menos delante de su audiencia, delante de su público, pues queda como que ellos son los que dirigen los tiempos e Israel es el que dice ahora sí, ahora no, y ahora ya hemos decidido que, bueno, en fin, vamos a seguir para adelante, vamos a hacer como que esto no ha pasado y entonces vamos a reconstruir el país y no sé qué. Bien, esa es la narrativa que a lo mejor puede convencer a los israelíes. Pero desde luego esa narrativa no convence ni a los iraníes, ni a los libaneses, ni a los gazatíes, ni a los huzíes. Es decir, Israel se ha buscado una serie de enemigos bastante grandes y bastante numerosos. Y por más que ellos digan, hemos comprado una paz para 20 años, pues yo creo que no. Yo creo sinceramente que esta tregua será utilizada para reorganizarse, reagruparse, coger más fuerzas por parte de las fuerzas que están enfrentándose a Israel en estos momentos, porque saben que su vida, y ya se lo han demostrado, que su propia existencia depende de que acaben por completar ese objetivo militar que es no desbancar a Netanyahu, porque yo creo que ese ya no es su objetivo, sino pues contener a Israel dentro de sus límites o incluso pues por lo menos expulsarles de Gaza. Abud. Creo, Alma, que, a ver, vamos a entender un poquito el contexto del Líbano y de ese conflicto. La primera pregunta para responder es, ¿cuál fue o cuál es el objetivo de la operación militar de Israel en el Líbano? Evidentemente, no es la ocupación de Israel, no es la ocupación del territorio libanés, eso queda muy claro. Lo que quiere Israel es garantizar su entorno
acabar con un grupo que les ha dado mucho dolor de cabeza, independientemente al apoyo de Irán de este grupo o no, que hemos visto durante los meses pasados, como si Irán hubiera dado la luz verde para que Israel pues acabe con este grupo. La forma como opera Israel en el Líbano es basada en la filtración. ¿En qué sentido? Si nosotros vemos los medios de comunicación durante cómo están cubriendo la guerra entre Israel y Hezbollah, nos sorprende que vemos videos literalmente grabando un edificio y a los minutos ese edificio recibe un misil. ¿Quiénes son esas personas que están enterados qué son los edificios que va a atacar Israel y están grabando todo ahí? ¿Cómo supo Israel el lugar de Hassan Nasrallah? ¿Cómo supo Israel los lugares de los líderes que prácticamente fue matando uno por uno? Y ese fue el objetivo. Entonces, Israel no necesita ocupar el territorio libanés, simplemente debilitar a ese grupo paramilitar que es Hezbollah. Que recordemos, si un poco regresamos en la historia, que ese grupo se hizo realmente para fortalecer la presencia chiita en la región. Eso de decir que es un grupo que su objetivo es generar una resistencia en contra de Israel, eso yo lo pondré en segundo plano. Porque el objetivo principal de Hezbollah es fortalecer la presencia chiita en un país basado en divisiones religiosas. Todo en el Líbano está dividido por religión. Los puestos están divididos por religión e incluso no por religión en términos generales. O sea, cuando hablamos del catolicismo, no se trata del catolicismo en general, no. Se trata de los católicos ortodoxos, de los armenios, de los asirios, de los protestantes. Cada uno de estos grupos tiene su representación establecida en el gobierno. Y si hablamos del Islam, se trata del Islam suní, se trata del Islam chiita, se trata de todos los grupos musulmanes. Desde los 90, cuando se firmó un acuerdo que se llama Acuerdo Al-Taif, que es una ciudad en Arabia Saudita, pues llegaron a decir, bueno, pues vamos, para que no se peleen, vamos a poner la religión de cada puesto en el gobierno. El presidente tiene que ser cristiano maronita. El primer ministro tiene que ser musulmán suní. El jefe del parlamento tiene que ser musulmán chiita. Entonces, así funciona el Líbano. Ahora, si tú preguntas, Alma, a cualquier libanés que lo agarras por ahí y le dices, oye, ¿qué opinas? Pues para ellos está bien que acaben con Hezbollah, la mayoría de los libaneses. ¿Por qué? Porque transformó su país, que es un país muy chico. Es un país muy chico. Lo transformaron a una base militar para operaciones en contra de Israel, sí, pero también en contra de los grupos suníes en Siria y en contra de los mismos libaneses y en contra de cualquier persona que atraviese el interés iraní allá en la región. Entonces, no es una guerra que hizo Israel para ocupar el territorio libanés, quiere debilitar, sí, y quiere al mismo tiempo tener asegurada esa filtración. Y eso lo tiene. Entonces, anunciar un alto al fuego o no, realmente es lo mismo en el sentido de que vamos a ver a Israel operando dentro del territorio libanés sin límite, porque ya tenemos a Hezbollah mucho más débil, no tiene líderes fuertes, el líder actual ni siquiera sabe dar un discurso ante una cámara. A ese grado llegó Hezbollah. Entonces, basta de que digan, es que Israel ya no puede resistir la fuerza de Hezbollah. Eso no es cierto. No hay forma de que Hezbollah con su situación actual pueda enfrentarse a Israel. Y si regresamos un poquito más para afirmar mi idea, en el año 2006, Alma, los tanques israelíes llegaron a la capital libanesa y salieron. Si fuera el objetivo ocupar el territorio libanés, ahora no es el momento, no llegó el momento todavía para hacer esa expansión del Estado de Israel. Llegará en algún momento, no sé si estaremos vivos o no, pero llegará en algún momento ese objetivo de expandir el territorio de Israel a los países de alrededor. Hoy en día, todo está basado en negociaciones políticas y económicas, y el objetivo primero de Israel es garantiza mi entorno. Yo no quiero tener dolor de cabeza en mi entorno. Entonces, si Hezbollah me da dolor de cabeza, pues entro, lo
acabo con ese partido y salgo. Y a mí me dio mucha risa el último discurso del líder actual de Hezbollah cuando dijo, bueno, es que Hezbollah no es un ejército. Por eso Hezbollah no puede frenar el avance de Israel. Hezbollah los deja avanzar y donde llegan los atacamos. Eso no tiene lógica. O sea, parece burla. ¿Cómo que no es un ejército? Y por eso, como no es un ejército, no podemos frenar al ejército de Israel, lo dejamos avanzar y donde llega lo atacamos dentro de nuestro territorio. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? ¿Nada más matar gente? Malísimo, pésimo discurso dio el líder de Hezbollah en los días pasados. Ezequiel, vamos contigo. En términos generales no participo de la perspectiva de Aboud, sinceramente. De acuerdo al propio Netanyahu, en su discurso tras el anuncio de este acuerdo de alto el fuego, las razones básicamente respondían a tres causas. Las razones por las cuales Israel determinó establecer este acuerdo de alto el fuego, sorpresivo sin lugar a dudas para todos. La primera razón, según las palabras de Netanyahu, centrarse en la amenaza iraní. Bien, bueno, ahí aparece claramente el reconocimiento de Israel respecto a Irán como su objetivo, como su enemigo principal y una guerra por encargo en varios frentes contra milicias financiadas mayormente por Irán, aunque recordemos que Hamás en realidad aparece ligada a los hermanos musulmanes de Egipto y presenta financiamiento catarí, pero bueno, por parte de Netanyahu el reconocimiento de un enfrentamiento principal y muchos enfrentamientos secundarios y el reconocimiento de que todos esos enfrentamientos secundarios generan un desgaste para Israel sin poder acometer a su enemigo principal. Primer reconocimiento del propio Netanyahu. Segunda razón para este acuerdo, según Netanyahu en su discurso. La segunda razón es dar un respiro a nuestras fuerzas y reponer los arsenales. Yo ahora leyendo el discurso de Netanyahu, su texto literalmente. Bueno, efectivamente, las Fuerzas Armadas israelíes aparecen en una situación de muchísimo desgaste tras más de un año de guerra, o más, bueno, vamos a llamarlo guerra en Gaza. Yo lo llamaría más bien masacre, pero una masacre a pesar de la cual no pudieron determinar la liberación de los secuestrados, no pudieron determinar la destrucción de Hamás y mucho menos pudieron conquistar esos territorios para su anexión, según muchos analistas políticos, el objetivo de última no declarado o a veces declarado indirectamente por algunos miembros del gobierno israelí, pero no de manera abierta por Netanyahu, por lo menos no en las declaraciones públicas. Bueno, todo ese conflicto encima y después la guerra directa en el Líbano, en la cual quisieron realizar avances hasta el río Litani, como en la guerra del 1982, si no recuerdo mal, y no pudieron a costa de muchísimas bajas reconocidas oficialmente por el gobierno israelí y, según analistas israelíes militares, las bajas presentarían una cantidad muchísimo mayor de víctimas fatales y de heridos de gravedad, ¿sí? Oficialmente alrededor de 50 tanques destruidos. Esto oficial según las propias Fuerzas Armadas israelíes. Los muertos oficiales más de 100, pero según estos analistas ex militares israelíes, bien por encima de los 1000 muertos militares, solamente muertos, ¿sí? Esa es la segunda razón. Y la tercera razón para este alto el fuego, según Netanyahu, una vez, aquí la transcripción, la tercera razón del alto el fuego es separar los frentes y aislar a Hamás. Y ahí básicamente está realizando un reconocimiento en otra parte de su discurso, dicho de manera esto todavía más taxativa, un reconocimiento de la existencia de múltiples frentes enemigos para Israel. Nosotros lo presentábamos hace mucho tiempo y después aparentemente lo recogió de nuestras opiniones, aparentemente el propio Netanyahu, esto de los 7 frentes abiertos. Israel no
puede contra 7 frentes abiertos, un país con alrededor de 10 millones de habitantes en su conjunto, no todos ellos judíos, muchos de ellos palestinos, no puede contra todos ellos, aparece desbordada por la situación, entonces determina este alto el fuego con el objetivo de generar la división de los frentes y una recomposición de sus fuerzas. En ese contexto... Ezequiel, sí, nos quedamos sin tiempo, mil perdones, corre. Redondeo muy rápido. Bueno, en ese contexto, cuando pueda recomenzar las hostilidades a Israel, las va a recomenzar y ya las está recomenzando ahora. Esa es mi visión, por lo menos. Pues así nos despedimos. Ha sido un placer teneros a los tres esta tarde. Ezequiel Vistoletti, doctor en Ciencia Política, profesor de Relaciones Internacionales en Alemania. Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. Y Abu Donji, analista geopolítico. Gracias a los tres y que tengáis buen fin de semana. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Así es como terminamos esta edición de Todo es Geopolítica. Se quedan ahora con la segunda parte de Rolling Stocks y Pedro